Buenos días, estimados, gusto en saludarlos, espero se encuentren bien y en buen resguardo. Vamos a conversar un rato en relación al cuarto y último tema. Recordemos que este cuarto y último tema se divide en dos grandes partes. Una que tiene que ver con los medios de extinción de la obligación tributaria y el otro con lo relacionado a los deberes formales. En cuanto a la primera parte de estos dos temas, que son la cuarta unidad y última evaluación, vamos a hablar un poco de los medios de extinción de la obligación tributaria. Voy a ser breve en este aspecto, ¿por qué? Porque ustedes tienen, de acuerdo a la bibliografía, desde el artículo 39 hasta el artículo 65 del Código Orgánico Tributario, tienen todos los medios de extinción de la obligación tributaria, entiéndase pago, compensación, confusión, declaratoria de incobrabilidad, la remisión tributaria y la prescripción. Estos 6 medios de extinción de la obligación tributaria, como les mencioné, artículos 39 al artículo 65 de dicho código. De igual manera, toda la información yo les coloqué a principios de esta semana, el día lunes exactamente, se les colocó en el aula virtual, todas las definiciones que tienen que ver con los medios de extinción de la obligación tributaria las tienen ya colocadas en unas láminas en las cuales está bien detallado y bien específico lo que se entiende por cada uno de ellos, como una forma de que puedan tener como una ayuda y un apoyo para que puedan resolver y entender de mejor manera lo que está establecido entre los artículos 39 hasta el artículo 65. Es por ello que en este aspecto, con respecto a los medios de extinción de la obligación tributaria, no voy a extenderme mucho porque ya tienen la información en el aula virtual y solo es de estudiársela y es eminentemente teórico. Estimados, otro de los elementos, otro de los temas que debemos abordar en todo esto para finalizar con Impuestos 2 es lo que tiene que ver con los deberes formales. ¿Por qué queda de último este tema en el programa y en el contenido programático? Porque es sencillo, es muy corto, adicionalmente que es muy corto, ya es información que ustedes han venido trabajando a través de Impuestos 1 durante todo un semestre y a través de todo lo que ha sido Impuestos 2. Todos los deberes formales que ustedes los conocen, es más, son muy amplios. Cada tributo tiene deberes formales. Entonces, nosotros vamos a enfocar solamente en lo que nosotros hemos visto que tienen que ver con impuestos sobre la renta y con impuestos al valor agregado. Y por supuesto las sanciones que están amarradas o relacionadas con el incumplimiento de esos deberes formales. Recordemos que para que pueda existir un deber formal o una obligación tiene que estar establecida en una ley, en un reglamento, en un decreto, en una providencia. De lo contrario no puede ser exigible. Entonces tiene que haber un principio de legalidad que señale o ampare todos estos deberes formales con los cuales nosotros hemos venido trabajando. Nosotros vamos a enfocar en materia de impuestos al valor agregado e impuestos sobre la renta. Fíjense lo siguiente. Vamos a hablar en primer término de los impuestos sobre la renta, los cuales ustedes ya todos los conocen. Comencemos con la declaración definitiva de impuestos sobre la renta. ¿Cuál es el deber formal? Presentar la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, dentro de los 3 meses siguientes después del cierre del ejercicio fiscal de la persona jurídica o de la persona natural. Recordemos que en el caso de las personas jurídicas pueden tener ejercicios fiscales distintos al año civil. En el caso de las personas naturales siempre será año civil, 1/1, 31/12 de cada año. Y es muy importante señalarle que el basamento legal de esto está establecido en el artículo 77 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, cuando hay una obligación de presentar una declaración de impuestos sobre la renta. De igual manera tenemos la obligación en materia de estimadas o declaración estimada de renta, lo cual también ustedes vieron en Impuestos 1. ¿Cuál es esa obligación? Dentro de los 6 meses siguientes puede ser el ejercicio fiscal, tanto para personas naturales como personas jurídicas. Olvidémonos del caso de los contribuyentes especiales ahorita que tienen un tratamiento diferente a los efectos de la declaración estimada. Y el basamento legal está establecido en el artículo 80 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En consecuencia de allí es que nosotros exigimos, o mejor dicho, la norma establece y el CENIAT establece la obligación y hace su fiscalización en función de este artículo 80 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero hay otros deberes formales que ustedes vieron también en Impuestos 1, como por ejemplo el que tiene que ver con el registro de los activos revaluados, RAR, el cual se hace una vez
en el primer ejercicio fiscal y se puede pagar hasta en 3 porciones iguales y consecutivas, y cuyo plazo es dentro del mismo plazo establecido para la declaración definitiva de impuestos sobre la renta. Recuerden que el RAR solamente lo efectúan los contribuyentes ordinarios, los contribuyentes especiales de impuestos sobre la renta, que son los mismos contribuyentes especiales de impuestos al valor agregado, no están obligados a hacer ajuste por inflación porque se les eximió de hacer o de cumplir con esa obligación. Pero también tenemos declaraciones de jurisdicciones de baja imposición fiscal. Recuérdense que son todas aquellas personas o empresas que tienen, o personas jurídicas que tienen alguna inversión en una jurisdicción que califica la ley como baja imposición fiscal. Entonces están obligados a presentar una declaración informativa, únicamente informativa, y la cual es el mismo plazo que establece la declaración definitiva, es decir, 3 meses después del cierre del ejercicio. O en otras palabras, cuando usted presenta su declaración definitiva de renta, de igual manera debe presentar esta declaración informativa de jurisdicciones de baja imposición fiscal. Esto se encuentra establecido en el artículo 105 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. De igual manera, tenemos otros deberes formales en materia de impuesto al valor agregado. Ya hablando de impuesto al valor agregado, tenemos deberes formales por lo que es la declaración definitiva de impuesto al valor agregado. Recordemos que los artículos 59 y 60 del reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado establecen que el plazo máximo para presentar la declaración definitiva de impuesto al valor agregado por el periodo de imposición mensual, yo hablando de contribuyentes ordinarios, es dentro de los primeros 15 días continuos, una vez finalizado el periodo de imposición. O sea, finaliza el periodo de imposición X, una vez finalizado esto, tengo 15 días continuos para presentar mi declaración definitiva de impuesto al valor agregado. Y eso es un deber formal por el cual yo debo cumplir. Recordemos en materia de IVA, ya nosotros lo vimos y lo estamos evaluando en estos días, lo estamos haciendo objeto de evaluación para el tercer parcial. Tenemos que hay deberes formales en materia de libros legales. Recuérdense que eso está establecido entre los artículos 70 al 78 del reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Cuando te exigen, por ejemplo, que debes tener una columna en el libro de venta para colocar el nombre de tus clientes, o para colocar el número de registro de información fiscal RIF, o para colocar la columna de ventas de exportación, o para colocar las ventas internas, base imponible, porcentaje de impuestos y las van. Y también te establece una columna para la fecha en la cual se realiza la operación. Esos son deberes formales que hay que cumplir y están establecidos en el reglamento. De igual manera que el libro de compra, cuando te dicen que tienes que tener una columna para el día de la operación, el RIF del proveedor, una columna para la descripción o el nombre de la denominación social del proveedor, cuando te colocan una columna que te diga compras incluye IVA, compras exentas y o sin derecho a crédito, compras internas y base imponible, porcentaje de impuestos, y compras de importación, base imponible, porcentaje de impuestos. Esos son deberes formales que están establecidos entre los artículos 70 al 78. Y al faltar alguno de ellos, estás incumpliendo con un deber formal. Entonces, y el basamento legal lo tenemos allí, en el cual la administración tributaria podría en un momento determinado exigir o alguna de las sanciones estipuladas que veremos un poquito más adelante. También es importante señalar que en materia de impuesto al valor agregado también tenemos otros deberes formales que están amarrados o relacionados o cuyo basamento legal está establecido en la Providencia 0071, que es el régimen de facturación. Allí tenemos una serie de deberes formales estipulados para la emisión de facturas, cuando las facturas son de exportación, que deben contener, cuando las facturas son nacionales, cuáles son los requisitos mínimos que debe tener una factura, cuáles son los requisitos mínimos que debe tener una factura cuando yo estoy efectuando una importación, cuándo debo tener un resumen de facturas, cuándo efectúo ventas a consumidores finales que por lo general tienen unas condiciones estipuladas, la misma norma o la misma providencia en cuanto debo la obligación de utilizar máquinas fiscales o no, y cómo es el pase al libro en el caso de las máquinas fiscales. Eso está establecido en la Providencia 0071 y ahí tienen todas las formalidades. Ejemplo, una venta o una factura, mejor dicho, de una venta nacional debe tener por mínimo un número de control, el cual no es obligatorio en el libro de compra y venta de acuerdo al artículo 70 y 78 del reglamento, pero sí es un deber formal para el efecto de la factura. El número de factura, el número de registro de información fiscal RIF, del que compra y del que vende,
el domicilio fiscal del que compra y del que vende, la imprenta autorizada a emitir esa factura y desde qué número de factura hasta qué número de factura, con el número de gaceta oficial en el cual se autoriza a esa imprenta a emitir esa factura, la descripción del bien, el porcentaje del IVA que se va a cobrar, el número de la factura, todo eso debe estar presentándose en una factura como requisitos mínimos para poder cumplir con los deberes formales y estar en sintonía con las formalidades establecidas en la provincia 0071 en materia de impuestos, valor agregado. Esas por colocarles algunos ejemplos. Hay deberes formales en materia de facturación cuando se trata de importaciones, cuáles son los requisitos mínimos que debe tener una factura, cuando se trata de una exportación, etcétera, que deben estar traducidas en el idioma castellano, etcétera, etcétera, y que ustedes lo pueden ver y las deben revisar en la provincia 0071 los efectos de el momento de presentar el examen. De igual manera tenemos otros deberes formales, como por ejemplo es los registros. Cuando yo me inscribo en el RIF o no dejo de inscribirme en el RIF, señores, hay sanciones en el Código Orgánico Tributario porque hay un basamento legal establecido en la ley y en el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, el cual es importante que lo tengamos presente para evitar tener sanciones en materia de registro por incumplimiento o por una inscripción tardía en un registro, como puede ser el registro de información fiscal RIF. Y recuerden, en el caso de que yo no actualice el registro de información fiscal RIF y se me venza, puedo ser objeto de una sanción por el hecho de no inscribirme o de no haber actualizado el registro de información fiscal RIF en los momentos en los cuales debería haberlo efectuado. Hablemos ahora de las sanciones. Hay sanciones por incumplimiento de estos deberes formales que hemos hablado. Si se dan cuenta, todo esto que yo les mencioné hasta ahorita son deberes formales que ustedes ya conocen. Ya todos ustedes los han trabajado, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, llámese impuesto sobre la renta, las declaraciones definitivas y estimadas, jurisdicciones de impuesto fiscal, los trechos de transferencia, que también los vieron ustedes en impuesto 1. En el caso de IVA, la declaración definitiva de IVA, los libros legales, la facturación, todo eso lo hemos conversado aquí y hemos hecho mucho hincapié en cuanto a la formalidad que deben tener. Ahora vamos a hablar un poquito de las sanciones que están amarradas a los incumplimientos sobre deberes formales, que también es importante que las tengamos presentes. Hay sanciones por declaraciones presentadas, extemporáneas o no presentadas. Todas esas sanciones están establecidas en el artículo 103 del Código Orgánico Tributario y van a variar según el monto, según el tipo de declaración y según el no presentarla o el presentarla con retardo o el presentar con información que no es fidedigna. Entonces, toda esa información la tienen en el artículo 103 del Código Orgánico Tributario. Vale la pena destacar que muchas de estas sanciones, cuando ustedes vean el artículo 103, van a estar estipuladas en función de clausura de establecimientos comerciales. Y lo más importante es que las multas equivalentes están a la tasa de cambio oficial de la moneda de mayor valor que esté publicada para ese momento en la página del Banco Central de Venezuela. Entonces es importante que revisen esto porque el artículo 103 del Código Orgánico Tributario establece ese tipo de sanciones para cuando se presente una declaración definitiva, ya sea de impuesto sobre la renta o sea de impuesto al valor agregado, sea una declaración estimada o una declaración definitiva, deben cumplir con unos deberes formales, unos plazos legales. Aprovecho también para mencionarles que hay deberes formales en materia de retención de impuestos sobre la renta. Nosotros lo vimos aquí, recuérdense, el formulario ARI, la formulario ARI sustitutivo. Recuérdense que la del ARI inicial se presenta entre los primeros meses, dentro de los primeros 15 días del mes de enero o antes que se efectúe la primera remuneración, y el sustitutivo en los primeros 15 días del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Esos basamentos legales están establecidos en el decreto 1808 de retenciones que nosotros evaluamos aquí como segundo parcial. Entonces ese es otro deber formal. El entregar los comprobantes de retención, ese es otro deber formal. Entonces es importante, que son muchos de los que hemos visto aquí y que debemos hacerle seguimiento a ellos. Fíjense, también cuando hablamos de declaraciones, retomando el punto de las sanciones por las declaraciones, tenemos una que es importante que evalúen y que revisen cuando estén bien leyendo el artículo 103 del Código Orgánico Tributario, el cual es obligatorio que se lo lean para poder estar claros ante la presentación del examen. Por ejemplo, la declaración informativa de jurisdicción de imposición fiscal
Cuando yo no presento, que es el numeral séptimo del artículo 103 del Código Orgánico Tributario, cuando yo no presento esa declaración, aparte de la clausura y las multas, representa una multa que está en el orden de 2.000 unidades tributarias. Y cuando yo la presento, pero la presento en forma extemporánea, es decir, el plazo es dentro de los 3 meses siguientes, después de la fecha de cierre, y la presento después de ese plazo, entonces la sanción será, por ser extemporánea, de 1.000 unidades tributarias. Entonces, eso es un ejemplo de las sanciones que se van a conseguir por declaraciones, igual las declaraciones del IVA, si las presento en forma temporánea. Las retenciones las presento en forma temporánea, recuérdense los plazos que vimos en materia de IVA. Recuérdense los plazos cuando vimos los dividendos, que son diferentes. Recuérdense el primer tema, cuando vayamos los dividendos, si es un dividendo presunto, cuál es el plazo legal para enterar ese dividendo presunto, si es un dividendo en efectivo. Recordemos que hablábamos de dividendos en acciones, los cuales no tienen un plazo específico, pero mientras más rápido lo efectúe, más rápido puedo registrar en el libro de accionistas ese anticipo que está obligado a integrar el accionista. Entonces son muchos los deberes formales que nosotros hemos visto aquí que están amarrados a estos artículos 103 del Código Orgánico Tributario. En materia de los libros legales, hay sanciones por incumplimiento en materia de los libros legales. Las sanciones están estipuladas en el artículo 102 del Código Orgánico Tributario. Necesito que las lean y se las aprendan. Señores, acarrean clausura de los establecimientos comerciales y de igual manera multas equivalentes a la tasa de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada en la página web del Banco Central de Venezuela. Importante aquí, hay sanciones en el Código Orgánico Tributario por no llevar los libros adecuadamente. Y no solo el libro de compra, el libro de venta, el libro de diario, el libro de mayor, el libro de inventario, el libro de ajuste por inflación, que es obligatorio también llevarlo para los que le aplique el ajuste por inflación. Y centrándonos en materia del impuesto al valor agregado, el libro de compra. Si yo no tengo una columna como la que comentamos anteriormente de la columna de importación, o no tengo la columna del número de RIF, o no tengo la columna del día, de las fechas, o no tengo la columna del nombre del proveedor o del vendedor o del comprador, según fuera el caso, según el libro que estoy trabajando, eso acarrea sanciones de acuerdo al artículo 102 del Código Orgánico Tributario. Acarrean clausura del establecimiento comercial y la multa que les hacía equivalente a la tasa de cambio oficial de mayor valor que esté publicada en la página web del Banco Central de Venezuela. El no tener el libro actualizado. Ah, no, lo tengo hasta, estamos en el mes de noviembre, lo tengo hasta el mes de enero del año 2020, no lo tengo actualizado. El no tener el libro en los establecimientos del contribuyente. Ah, no, pero tiene el contador público. No, eso tiene que estar en el establecimiento del contribuyente. El no tener el libro en idioma castellano. O el no tener el libro, definitivamente. Todo eso acarrea sanciones, de acuerdo al artículo 102 del Código Orgánico Tributario. Entonces es importante que revisen y repasen el artículo 102 del Código Orgánico Tributario para que puedan ver las sanciones que están estipuladas por esos conceptos. Por último, y no menos importante, en materia de deberes formales también hay unas sanciones en cuanto a lo que tiene que ver con la facturación. Muy importante, el tema de la facturación. Y por lo cual el CENIAT en años anteriores, ustedes deben haber recordado, hacía estas publicidades y promociones señalando o referidas a lo que tiene que ver con exige tu factura, premio tu factura si exige la factura. Bueno, aquí hay sanciones para el que no exija la factura, como cualquiera de nosotros que entra a un establecimiento comercial y compra un par de zapatos, compra una ropa y sale del establecimiento y no exijo la factura, están establecidas en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario. Hasta que yo como contribuyente estoy obligado a emitir una factura y no la emito, eso acarrea una sanción. Y clausuras de establecimiento comercial y sanciones que están establecidas en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario, de igual manera con tasas de cambio, como lo hemos visto con los artículos anteriores. El que yo emita la factura, pues no la emití con los requisitos que establece la Providencia 0071, que les mencioné con anterioridad, y esas formalidades. Ejemplo, la factura la emití y no tenía el número de control, o no tenía el número de RIF, o no llené la casilla correspondiente al RIF del adquirente del bien o el servicio. Eso acarrea sanciones, y son bastante fuertes las sanciones que conllevan esta clausura de establecimiento comercial. Todas esas sanciones están establecidas en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario. Si me salté la secuencia lógica numérica en la facturación, eso acarrea. Si no emití las notas de débito y notas de crédito correspondientes, eso acarrea sanciones de acuerdo al artículo 101 del Código Orgánico Tributario. Entonces, por favor, revisar los artículos
101, 102, 103 del Código Orgánico Tributario, porque en esencia todos esos deberes formales que le he mencionado con anterioridad también tienen, están estipulados en estas sanciones del Código Orgánico Tributario. Ok, para finalizar les quería informar que en el caso de los deberes formales no se circunscriben únicamente a IVA, e impuestos sobre la renta y retenciones de impuestos sobre la renta. Hay deberes formales en cada uno de los tributos con los cuales nosotros trabajemos. Impuesto a los grandes patrimonios, impuesto a las grandes transacciones financieras, en contribuciones fiscales, como puede ser el Seguro Social, el INSES. Hay obligaciones y hay deberes formales que están establecidos en ley. De igual manera, en impuestos municipales, impuesto a la actividad económica, en impuesto inmobiliario urbano, impuesto de vehículos, patente de vehículos, todos esos conceptos representan y tienen su basamento legal y en consecuencia tienen deberes formales, plazos legales establecidos para entregar los impuestos, formas de cálculo, documentación, soporte que deben tener. Todo eso son deberes formales. Entonces, quiero que se lleven la idea de que no estamos solamente hablando, cuando hablamos de deberes formales, exclusivamente a nivel de impuestos sobre la renta e IVA. Para efectos de la materia y del tema, solamente vamos a evaluar deberes formales en materia de IVA y deberes formales en materia de impuestos sobre la renta. De igual manera, quiero agradecer, ya para finalizar, la paciencia. Espero me sepan disculpar en el caso de que realmente la información no la hayan podido digerir de la mejor manera, pero hemos hecho los mejores esfuerzos en estos tiempos de pandemia, en los cuales no ha sido fácil poder estar interactuando en el día a día como lo hacíamos de manera presencial al inicio del semestre. Les deseo el mejor de los éxitos y bueno, por favor, estén pendientes de los correos electrónicos porque en próximas oportunidades les estaré haciendo llegar información, como lo hemos venido haciendo, para efectos del examen de los deberes formales y medios de extinción de la obligación tributaria a través del aula virtual.